Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en vivo nuevamente aquí en Logística y Más, episodio número 4, donde vamos a hablar de excelencia operacional. Don Marcos Oliva, estamos los dos. Nuestro amigo Yanni tenía algunas cosas que hacer, así que nos va a acompañar en episodios posteriores. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, los días miércoles aquí a las 2 de la tarde para estar hablando de logística y más. Echemos al agua al Yanni, al tiro nomás. Humberto está de vacaciones, qué cosas. Nos dijo, ¿sabes qué? Yo me voy de vacaciones, vean ustedes cómo arman esto. Y nosotros dijimos, bueno, muchas gracias, don Yanni. Nosotros vamos a hablar de los temas correspondientes. La semana pasada él estaba con algún tipo de inconveniente y hoy día ya está de vacaciones, guatita al sol. No sé dónde anda, pero... Tiene que estar en la playa, yo creo. ¿Tú crees que tiene que estar en la playa? Yo creo que sí. O sea, ahí como cuidando el bronceado, todo bien. Ah, sí, también para después para el cowork venir así bien... Sí, bien ordenado. Como tiene que ser nomás, de un conductor de un programa de esa importancia. Oye, hoy día entiendo que nos toca hablar de excelencia operacional, vamos a hablar de productividad. ¿De qué más vamos a hablar, Humberto? Vamos a hablar de excelencia operacional, vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de Lean Six Sigma como temática, vamos a hablar un poquito de tecnología, vamos a hablar de todo, de este mundo misceláneo de la excelencia operacional, que muchas veces yo creo que se centra demasiado en Lean Six Sigma. O sea, se habla de excelencia operacional, pero la gente se va como para ese lado, cree que excelencia operacional es equivalente a Lean Six Sigma. Y no es pero así. hay mucho más que eso, por lo que yo entiendo. Yo tengo un poquito de experiencia en industria y también de aplicar algunos de estos modelos, pero ¿por qué no le contamos a los que nos están escuchando ahora, a los que nos están viendo en vivo y a los que nos van a después reproducir en Spotify, tu experiencia en cómo partiste? Yo siempre hemos conversado nosotros off the record por fuera, que esa transición que tú hiciste para llegar a la excelencia operacional y para después meterte en coaching y meterte a escribir libros de esta área fue bien interesante. ¿Por qué no partimos con eso y después nos vamos a los temas más técnicos que como alguien nos dijo por ahí, están en todos los libros, pero la experiencia que uno tiene y volcar esa experiencia a contar cómo ha sido esa transición, yo creo que puede ser un poquito más interesante a los que nos están escuchando hoy día? No sé si te animas. Me parece, o sea, yo creo que es lo correcto porque, bueno, yo nací, se podría decir, en industria profesionalmente, pero después fui haciendo la transición hacia el otro mundo del desarrollo organizacional, el coaching, y bueno, y todo lo que últimamente he venido desarrollando, pero de manera paralela, o sea, nunca he dejado la ingeniería. Bueno, aquí les cuento, yo soy oriundo de la ciudad de Valdivia. Cuando era joven y salí del colegio, yo me fui a la escuela de aviación. Ahí fue cuando nos conocimos con don Yanni Contella. Nos conocimos en la escuela de aviación. Yo me fui al escalafón de ingenieros aeronáuticos, pero por estas cosas de la vida, producto de las cosas de la vida, yo tuve que abandonar la escuela de aviación cuando estaba en tercer año. Ya iba en mi tercer año de ingeniería aeronáutica y tuve que estudiar una carrera en mi ciudad. Y ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar ingeniería mecánica. Me titulé el año 2004, pero ya venía trabajando el año 2003. Aquí viene la primera relación con la excelencia operacional. O sea, cuando estaba en el último año de mi carrera de ingeniería mecánica, empecé a trabajar en temas de traslado de plantas industriales, implementación de plantas de PV o de tableros de partículas, lo que se conoce como placa maciza. Trabajaba para una empresa de ingeniería que estaba en Valdivia, que compraba plantas en Europa y las montaban en Estados Unidos. Yeah. Entonces ese fue mi primera, podríamos decir que fue como mi primer acercamiento, porque el layout, la distribución del layout lo diseñaban en función de la utilización de herramientas de excelencia operacional. O sea, era una exigencia del mandante, en este caso. ¿Te acuerdas qué es lo que usaban? ¿Qué tecnología usaban? En esa época teníamos AutoCAD 2000. AutoCAD 2000. Sí. Es que eso es interesante después cómo ha ido evolucionando esa parte también, sí. El uso de tecnología para apoyar la excelencia operacional y toda la parte de
de justamente. ir aumentando la productividad de las distintas áreas en función de apoyos tecnológicos, apoyos de algún tipo de software que en algún momento no te escuché. ¿Dónde estabas estudiando? En la Universidad Austral de Chile, En en Austral de Chile, Valdivia, en en Valdivia, Valdivia, en en Valdivia. Valdivia. Un saludo para los Sí. amigos de allá. Saludo para allá a mis ex profesores y a mis compañeros también que, bueno, que hoy en día ejercen en la industria, en minería, en energía, en alimentos, todo lo que tiene que ver, también en logística. Hay varios que trabajan en áreas logísticas porque dicen que los mecánicos son muy metidos en todas partes. Ahí Los mecánicos son fierros y los fierros están en sí, todos lados, amigo mío. sí, sí. Tengo amigos que trabajan en todo lo que es mantenimiento de equipos rodantes en áreas logísticas. ¿Ya? En todo lo que es grúa, todo lo que es, por ejemplo, en empresas que tienen grúas de alto tonelaje que hacen montaje, ¿Izaje? todo lo que tiene que ver con izaje de Izaje. carga. Ya. Sí, también todo lo que tiene que ver con equipos rodantes, todo lo que es camiones, bueno, lo que son grúas a horquilla, todo este sistema Hay todo un mantenimiento. submundo, hay todo un submundo Sí, que es muy interesante porque ahí va de la mano con la disponibilidad de los equipos, el tener los justamente. equipos disponibles para que el OEE de esas empresas específicamente pueda ser eficiente, porque yo siempre he discutido con ustedes, con los que tienen que ver con la excelencia operacional, que claro, que el OEE de repente se ve súper bonito, pero está bonito en los horarios donde no ocupamos los equipos, sino que Justamente. el horario que no ocupamos los equipos, lo es baja, pero se acomoda con el horario donde uno no ocupa los equipos, y uno dice, ya bueno, pero no me hagáis eso, si al final el OE tiene que ser cuando efectivamente tiene que estar la disponibilidad. Y La en, y disponibilidad. en, y en transporte, en todo lo que tiene que ver grúa y todo lo que tiene que ver transporte propiamente tal, es súper importante la disponibilidad efectiva, Efectiva. porque cuando yo tengo la carga es que debo tener la disponibilidad. Cuando yo tengo el arriendo de la grúa es donde yo tengo que tener la disponibilidad. No me sirve tener la disponibilidad a las 3 de la mañana cuando no voy a tener carga o no va a estar coordinada la carga. Y esa es una discusión Esa es una discusión. una Sí, discusión muy, muy interesante y que tiene que ver con lo que tú decías. O sea, ¿con qué te apoyas para que eso vaya avanzando? O sea, y ahí, vamos, ¿te fuiste a Estados Unidos a hacer alguna montaje de planta o no no, te alcanzó, no te llevaron? ¿Erais de no aquí, me no lleva. erais No, de porque, cartón todavía? sí, porque yo ya estaba en mi último año, entonces al final dibujaba nomás. O sea, me Ah, tocaba. ya, ya, ya. Nosotros lo que hacíamos, al principio trabajamos con AutoCAD 14, sí, porque después nos compraron la licencia del 2000. Del 2000, ¿ya? Sí, y nos tocaba tomar datos, por ejemplo, de las plantas industriales que estaban en Europa, instaladas de PV en Alemania y Austria, y esas plantas las desmontaban y las volvían a montar en Estados Unidos, pero con los datos aquí va la parte logística, con los datos de transporte. Muchas veces nos pasaban diagramas de espagueti, no sé si lo has Sí, sí, escuchado. sí, 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 sí. Sí, diagrama tipo espagueti donde veían los transportes de las grúas, los movimientos internos de no sé, pues las salidas de los paquetes que tenían que transportar. Entonces, hay mucho movimiento de grúa y lo que teníamos que hacer nosotros era generar transiciones, o sea, colocar vías de rodillo, optimizando el uso del espacio para que se genere la continuidad de estos paquetes de tableros. Entonces, fue una primera aproximación. Y lo otro que te quería contar interesante respecto a lo que tú decías, Marcos, se lo es, que muchas veces uno no considera eso en la parte logística. O sea, como está la manufactura y la logística es muy importante, todo lo que tiene que ver con los movimientos internos. Por ejemplo, no sé, La pues logística la interna. disponibilidad, grúa, sí, logística, o sea, en este caso las grúas de alto tonelaje, las grúas horquillas pequeñas que tienen que hacer transporte de estos paquetes, sobre todo cuando no se hizo este trabajo previo, ¿cierto? De la integración con vías de rodillo automáticas, Claro. que sale el paquete completo y se va solito y se va a almacenar. Los benditos finales de línea que en Justamente. Chile no son tan populares como en el resto de Europa, por lo menos en Estados Unidos los finales de línea son muy populares, aunque son caros, tienen su P por Q bien interesante. Acá en Chile Sí. los finales de línea, yo te diría que hasta el día de hoy siguen siendo, entre comillas, objetados porque la mano de obra, que nadie se moleste por el comentario, pero la mano de obra bruta sigue siendo más barata que una inversión de automatización en los finales de línea. Sí. Sí, lo que pasa es que por lo general se hacen evaluaciones que no son tan a largo plazo, pero cuando tú evalúas a largo plazo una planta y vas a instalar un proyecto nuevo, aquí muchas veces le decimos al cliente,
Si usted está evaluando, por ejemplo, hacer una mejora puntual y que esa está proyectada, no sé, en unos pocos años, no vale la pena hacer una inversión en tecnología tan cara. Pero si está pensando en montar un sistema nuevo, o sea, es bueno considerar la inclusión de tecnología de ese tipo, embalaje automático, vías de rodillo de transporte, bueno, todo lo que tiene que ver con este final de línea. Y aquí te cuento, la planta de Cabrero, después cuando yo trabajé, teníamos un sistema de almacenamiento automático. Teníamos un robot que era un carro que era como el antecesor a lo que hoy conocemos con lo que está funcionando con inteligencia artificial, con los algoritmos. Era capaz de buscar, era almacenado y buscaba en función de los pedidos que iban saliendo. O sea, se generaba la planificación de producción y ordenaba la bodega. Y lo otro que tenía que en las noches se ponía a ordenar en función del forecast que se generaba. Solito el robot empezaba a hacer movimientos de los paquetes de tableros para que estén disponibles para la venta, para la entrega al cliente final. ¿Dónde es que quedábamos? Estábamos en Valdivia. Yo salí de la universidad. Sí, estábamos en Valdivia, sí. Sí, estábamos en Valdivia. Bueno, yo salí de la universidad. Me distraje un poquitito porque me están whatsappeando. Esa es como la excelencia operacional interna. Sí, la interna me están whatsappeando que tenemos un pequeño incidente con algún tipo de los movimientos que hacemos con TAS. Así que siempre ahí atento al teléfono para darle una respuesta y una solución inmediata a nuestros clientes, que tiene que ver también con la excelencia operacional. El otro día lo discutíamos internamente también en nuestra conversa de que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer normalmente es contestar rápidamente para darle seguridad a los clientes. Y eso, a veces, muchas personas que trabajan en logística no están tan atentos de darle esa seguridad a los clientes. Eso es muy, muy interesante también atacarlo en algún momento. Lo escuchaba el otro día en un taller que participé con los niños de Virreidi de Ecuador, que era cómo tú mantenías el negocio de venta. Y hablaban de esto, de que normalmente las empresas despreocupan la comunicación con tu cliente. Y uno dice, pero ¿cómo despreocupáis la comunicación con tu cliente? Dice, claro, lo que pasa es que cuando el cliente llegó, lo tienes cautivo, como que te olvidas que hay que mantenerlo. Y ellos dicen que no, que el seguimiento y el mantenimiento es tan o más importante que la captura. Justamente. O sea, de hecho, la excelencia operacional, aquí haciendo como el primer paréntesis, la excelencia operacional no tiene que ver con los procesos productivos. La excelencia operacional no solo, porque eso es lo que muchas veces se cree, que la excelencia operacional va a la manufactura o solo a producción. La excelencia operacional es un enfoque, aquí es un enfoque estratégico y cultural de la empresa completa que apunta a la excelencia. O sea, eso incluye. Ahí te tengo una pregunta. Pregúntelo. Esa mirada o ese enfoque que acabas de plantear, ¿es algo que nació así la excelencia operacional o ha ido mutando con el tiempo? Ha ido mutando con el tiempo. Lo que pasa es que ¿Y esa mutación se debe a? Se debe básicamente a la alta competitividad que existe hoy en día, a los procesos cambiantes. Se habla de un entorno, en pandemia hablábamos del entorno VUCA, que era... Sí, VUCA, ¿cierto? Sí, el entorno VUCA, después pasamos a otra definición. Entonces, esto nos ha, en cierta medida, nos ha presionado o nos ha invitado a estar analizando constantemente las herramientas que se han inventado, porque si hablamos de herramientas, pero repleto, está metodología, herramientas, no sé, software. Humberto, ese enfoque VUCA es un poco el que viene, en algún momento venía o quería reemplazar al FODA. Sí. Aunque algunos dicen que es complementario al FODA. Bueno, como en todos lados, si no sería fácil, dijo un amigo mío, hay corriente. Algunos dicen que el FODA es lo que hay que hacer, otros que el VUCA que hay que hacer, y otros dicen que hay que complementar el FODA con el VUCA, aunque el VUCA viene siendo siempre después del FODA. ¿Estoy bien o me perdí en el camino? No, lo que pasa es que el FODA sería como el análisis que tú haces en este caso, de las fortalezas, las debilidades internas y las oportunidades y las amenazas externas.
Y el concepto del VUCA es entender que nosotros vivimos en un mundo volátil, así como que es como el caos, lo que conversábamos nosotros. O sea, el entorno VUCA es como decir que nosotros operamos en un mundo, ¿cierto?, que está constantemente generando cambios, que es sumamente, no me acuerdo el acrónimo exacto, porque me acuerdo que VUCA era, aquí lo vamos a ver, que era volátil, por acá está, difíciles de analizar, complejo y ambiguo, aquí está, volátil, que existe volatilidad en los mercados, que hay incertidumbre porque no tenemos el control completo de la información, son sumamente complejos y aquí está el tema de, a veces hay problemas y entramos en estadística, o sea, cuando uno ve un análisis, por ejemplo, de variables relacionadas, podemos encontrar que hay procesos determinísticos y procesos estocásticos, entonces el VUCA considera que el mundo es una seguidilla de procesos estocásticos, o sea que no necesariamente el que nosotros trabajemos una variable vamos a generar un resultado predeterminado, o sea, que podemos mover una variable y eso va a generar un impacto, no sé, en otro país o quizás en nuestro mismo entorno, que no es el que nosotros esperábamos que sucediera, o sea, no necesariamente no se comporta de manera determinística. Y el otro problema es la ambigüedad respecto a nosotros mismos, o sea, el hecho de las tomas de decisiones, que a veces tenemos exceso de información y eso nos lleva a la parálisis por análisis. Entonces, cuando nosotros consideramos ese concepto del VUCA, tenemos otra mirada cuando hacemos el FODA. O sea, ese sería más o menos la línea de acción. Entonces no estaríamos mal diciendo que el VUCA viene a complementar el FODA y te enriquece más para la toma de decisiones o el análisis posterior para hacer lo que hoy día está tan de moda, la hoja de ruta para llegar a la consecuencia final de lo que tú andas, tu meta o tu indicador o lo que sea de ese lado. Que es como no sé si vamos a marear, bueno, con lo que estamos conversando, pero a lo mejor tú Eso pasa muchas veces, ¿eh? Sí, tú llévame encarrílame, tú sabes que yo soy bien disperso en estos temas, que es como también en su momento, cuando llegó el Balance Scorecard a Chile, el cuadro mando integral, que las empresas, como siempre, como la mayoría de las veces que pasa acá en Chile, y yo te diría que con algo de experiencia en Sudamérica en general, lo queremos adaptar a lo que nosotros creemos que es. No lo hacemos como debiese ser. Yo me acuerdo que en muchas empresas el cuadro mando integral terminaba con 550 KPI que eran insufribles. Sí. O sea, no podía. Y muchas empresas todavía, y es súper increíble que empresas que están profesionalizadas en un porcentaje relativamente alto, todavía los KPI no es algo que fluya. Porque... que no fluya. El concepto de KPI Smart no se entiende y eso termina perjudicando al final porque se genera lo que no debería generar un KPI, genera mucha frustración en los equipos porque no se logran o no se entienden o no está la documentación o no está la información para sacar el KPI cuando corresponde. Eso es importante y que tiene que ver o se relaciona fácilmente con el tema de la experiencia operacional y los entornos para llegar a cabo a una consecuencia de una operación. Ya, estábamos en Sí, pero aquí es interesante ver ese tema porque nosotros tenemos una mirada, o sea, la consultora, que vemos en la optimización de procesos, ya sean administrativos o industriales, nos encontramos siempre con esto de que la gente trabaja para cumplir con el KPI. O sea, es como un enfoque reactivo. O sea, todo el esfuerzo es para cumplir el número, para que el número esté en verde. Pero en muy pocas organizaciones se trabaja de manera proactiva con el KPI. O sea, en este sentido, es como decir, tengo que cumplir una OTIF, por ejemplo. Tengo que cumplir OTIF. Ya, ¿y de qué se compone el OTIF? Se compone de esto. Ok, ya. ¿Y qué tendría que hacer yo para que esas variables, ¿cierto?, que alimentan al OTIF se cumplan de manera espectacular? Ahí donde va la excelencia operacional. Entonces, ese sería el enfoque que uno podría mejorar, ¿cachai? O sea, cambia de un enfoque reactivo del indicador y hoy en día están los OKR también, aparte, está así como peor todavía, porque si te encontrás en una empresa que tiene mal diseñados los indicadores, eso va a generar OKR que no van a estar acorde a lo que las personas en realidad realizan, porque muchas veces pasa, nos encontramos también
y aquí le hacemos la pregunta a las personas que están observando, están viendo el podcast en el video y que van a escuchar en Spotify. ¿Cuántas veces ha pasado que te cae un OKR que uno dice, chuta, y esto no, como que no junta ni pega con mi gestión? O sea, pero te dice el jefe, no, que hay que cumplirlo porque es parte de la... Yo creo que mucha gente de la que nos está escuchando y que nos va a escuchar, el OKR no les va a caer nunca porque todavía estamos en la transición del KPI sin entender muy bien lo que es un OKR. O sea, sí. Yo en eso soy bien especial. Yo digo que los OKR en Chile todavía estamos en una transición larga, muy larga, de poder entender por qué necesitamos OKR y por qué necesitamos KPI. Bueno, sí. Muchos nos dicen, yo creo que a ti te pasa más que a mí, muchos nos dicen, no, pero es que yo ya tengo KPI, ¿para qué quiero OKR? Pero tiene que ver que la transición en algún momento tiene que llegar. Ya, Valdivia. Bueno, Valdivia, mecánica, yo entré a trabajar, salgo de ese trabajo ahí de que te comentaba de la optimización con los diagramas Spaghetti, que recién los conocí, que venían del TPS, del Toyota Production System. Fue como mi primer acercamiento con la optimización. Y de ahí me metí a trabajar a Macisa y estuve 14 años. Y en 14 años aprendí harto de mantenimiento, harto de procesos, de operaciones y también harto de Lean Six Sigma. O sea, ahí donde uno dice, bueno, la experiencia, el hecho de haber trabajado en una industria importante a nivel nacional, que estaba siempre presionada, a mí me sorprendió, Marcos, el darme cuenta cuando yo salí de la industria, yo estaba en la industria forestal, todos los sistemas que tenían implementados, cuando yo llegaba a minería, me daba cuenta que recién estaban implementando lo que yo había visto el 2008 en minería. O sea, estamos hablando del año 2016, el 2008, cuando empezó el Lean en Macisa, porque a todo esto Macisa usaba SAP desde el año 98. O sea, era como, oye, era como obligación tener un par de certificaciones en módulos de SAP estando allá. O sea, tú entrabas y al tiro capacitación, certificación PM, certificación MM, PP, PS, el FI, el CO, ¿cachai? O sea, era como las medallas que te ibas colgando dentro de la empresa. O sea, tenía una estructura, yo diría que una estructura de capacitación y entrenamiento muy buena. O sea, eso es lo que había desarrollado. Entonces, cada vez que se implementaba algo, lo hacían de esa forma, porque era como el estándar, y aquí vamos a ese concepto que tiene que ver con la excelencia operacional. El estándar determina los resultados. Entonces, tú puedes tener un estándar medio, y si tu competencia tiene un estándar mejor, lo más seguro es que va a ser más competitivo. O sea, porque va a tener o más venta, ¿cierto? O costo. En este caso, bueno, en el mundo forestal siempre la pelea ha sido costo, ¿eh? Porque, no sé, si uno analiza CMPC, Arauco, Macisa, las empresas grandes, las tres tienen implementados sistemas SAP, tienen sistemas de confiabilidad de activos, tienen sistemas de excelencia operacional, tienen implementado Lean Six Sigma, tienen programas administrativos, la logística también trabaja con Lean Logistics. Entonces, eso es lo que finalmente en este entorno VUCA te da un cierto grado de certeza de lo que estás haciendo. Porque imagínate, entorno VUCA y más encima tú no sabes lo que estás haciendo internamente, eso significa mucho desperdicio, te pierdes oportunidades, puedes perder contratos, no sé si estás negociando ahí con algún cliente importante. Si no tienes claridad cuando estás negociando de todos los aspectos que vas a, valga la redundancia, que vas a negociar y que tienen implicancia en el valor final o en el servicio final, te puede estar complicando. Y hay una cuestión súper importante que es la asimetría de la información, porque tú estás planteando algo bien interesante que tiene que ver que en Macisa, el año 98 ya teníamos SAP. Y el 98 ya tenía SAP. El 2007 empezamos con el Lean, el 2007. Fíjate, la asimetría de información, y yo quedé sorprendido con lo que acabas de decir, porque en mi cabeza, en mi mente, una de las industrias, para mí, más avanzada en tecnología, seguridad y productividad es la minera, la segunda la forestal y la tercera la salmonicultura, que son las tres, la que yo creo que hoy día son las tres
top en Chile. No se me enojen los fruteros, no se me enojen los lácteos, no sé, porque hay mucho mayor concentración de industria en la minería, en la forestal y en los salmones, en donde es más fácil, a mi parecer, o lo que he visto, de irse interrelacionando entre ellos mismos y hacer que el estándar siempre suba, que es lo que tú acabas de plantear. El estándar de la industria siempre va subiendo porque... Mira lo que voy a decir, yo encuentro que la competitividad de esas tres industrias siempre ha sido sana, con cierta envidia, pero siempre sana, siempre para que el sector sea mejor siempre, y tiene que ver porque son competitivos no tan solo, no en Chile, son competitivos en el extranjero. O sea, ellos tienen que salir a competir con industrias que tienen más recursos, industrias que son transnacionales fuertes, comparado con que las otras industrias casi compiten en forma interna. Y esa competencia interna yo creo que ayuda o induce a bajar el estándar. No sé qué pensáis en eso tú, Humberto. Sí, mira, muchas veces, o sea, justamente la competencia desleal o competencia interna no favorece el desarrollar el potencial, en este caso, de las personas y también de los procesos internos. O sea, porque al final están más preocupados de lo que hace el vecino, de lo que tú podrías hacer para mejorar. Entonces, muchas veces, aquí, o sea, yendo un poco a la cultura, nosotros en Chile tenemos un estándar de, en vez de subir el listón, nosotros bajamos el listón. Es porque esto es una discusión que hemos tenido con varios, mira, con varios expertos en temas de excelencia operacional y Lean, que culturalmente nosotros necesitamos más tiempo para adaptarnos a estas herramientas. O sea, porque la cultura hispanoamericana en general, o sea, no hablemos solamente de Chile, no está acostumbrada a establecer los procesos. Aquí la pregunta, excelencia operacional, ya hablamos del estándar, uno podría ir anotando, ¿cuál es el estándar que usted tiene para poder realizar sus operaciones? Segunda pregunta, ¿tiene documentados sus procesos? ¿Tiene documentados sus procesos en forma de un diagrama de flujo, un mapeo de flujo-valor, o por lo menos tiene un dibujito de cuáles son las etapas de cada proceso? Esa es la gran pregunta, porque yo diría que muchas empresas, no sé el porcentaje así exacto, no me atrevo a tirar un número, pero dependiendo del rubro, tú llegas y puede ser de que o no tengan procesos o tienen exceso de documentación de procesos. Ese también es otro... Y yo te sumo algo más. ¿Sí? Las que tienen mapeados los procesos y los que tienen documentados, tú después vas a la práctica y lo que escribieron no se hace. Que lo hace alguien en una oficina, ese es el otro problema. Ese es el otro problema, que no bajaron a la línea, y tú vas con el documento, no sé, hay distintos, el procedimiento el puede ser PR400, el instructivo, lo que quieras, y vas a la persona, al mecánico de línea, le dices, mira, aquí dice que voy a decir una tontera, este tornillo lo tiene que apretar cada 4 horas. Y el mecánico dice, no, eso lo hacíamos hace 5 años atrás porque teníamos un tornillo que era malo, pero eso después lo cambiamos y pusimos un tornillo con doble tuerca y ahora ese lo apretamos cada 6 días. Oiga, pero aquí todavía, no, eso está malo, no se cumple. Y eso pasa mucho. Y ahí están los controles operacionales. O sea, el otro día hablábamos de, por ejemplo, la estiva, ¿cierto? De carga. ¿Ya? La estiva de carga, ¿cierto? O sea, porque también tiene controles. Lo que pasó en la carretera el otro día, un camión que llevaba rollos de acero, tuvo una mala maniobra y el rollo de acero se le fue encima a la cabina del conductor. Yo en esa discusión que tuvimos no quise participar, bueno, me abstraí al propio, porque claramente ahí teníamos un problema de procedimiento y claramente tanto la empresa de transporte, la empresa mandante, la empresa de guardias, porque estas industrias tienen un sistema de guardias bien especial, ninguno cumplió el checklist o la verificación. Ninguno cumplió con su check. Hace un tiempo atrás,
uno de nuestros clientes nos llamó urgente a una reunión por algo muy parecido. Y era porque desgraciadamente había ocurrido un accidente con fatalidad en una de sus plantas, donde el conductor, mira la simpleza que de repente se obvia de los distintos procesos. El conductor no había hecho la vuelta del perro. La vuelta del perro es cuando antes de echar a andar su camión, revisar 100% su contorno para ver si hay algo, si tiene algo fallido, todo lo que tú queráis. Y atropelló a una persona que estaba durmiendo debajo del camión. Ya. Bueno, entonces tú decís, oye, pero es que la vuelta del perro no es para eso. No, a lo mejor no, pero se hubiera evitado. Y aquí el problema era lo que levantó el comité de paritario. No sé si era comité de transporte y de seguridad de la APLO, en donde nos decía sí. cómo debería haberse cargado el camión, bla, 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 bla. Espectacular, porque te da el checklist y el documento. Pero eso tiene que ir de la mano con la conciencia de las personas de que lo tienen que hacer. Sí, pues ahí es donde entramos a este punto cuando muchas veces uno habla de excelencia operacional y dice, no, es que es temas técnicos nomás. No, porque la excelencia operacional involucra todo, o sea, involucra las operaciones, involucra capital humano, gestión del cambio. Todo eso está relacionado porque tú puedes hacer, en este caso, tener el mejor procedimiento, identificar tus procesos, tener los mejores indicadores, pero si no tienes a las personas capacitadas y que comprendan la importancia de por qué existen estas verificaciones, vamos a seguir teniendo eventos. Y aquí me acuerdo, nosotros en Maciza igual tuvimos un evento, una fatalidad producto de eso. Un señor de un camión descargó, tenía un auto descargable de acerrín y dejó su camioncito, descargó el acerrín, se fue a dar una vuelta y cuando volvió de dejar la documentación, se sube al camión porque ya estaba vacío y parte. Y un peoneta de otro camión se había puesto a dormir, a echar la siestecita debajo de la rueda trasera. Y tuvimos una fatalidad. Eso no me acuerdo si tiene que haber sido como el año 2011 o 2009, por ahí, en ese rango. 2009. Humberto, ¿sí? Esas fatalidades en la industria son, yo creo que a ninguno nos gustaría que volvieran a pasar, pero tiene que ver con la imprudencia de la gente. Desgraciadamente tiene que ver con la imprudencia de la gente y con la no opción de hacer controles, de llevar controles. Me sigue llamando la atención y me hace ruido. Ya estoy como medio loco con lo que, sí. Con lo que planteas que cuando saliste de la industria forestal, madera forestal, y te pusiste a trabajar como consultor con tu empresa en tema minero, que la minería tenía procesos o tenía áreas, operaciones que están atrás de lo que viene en la industria forestal. ¿En qué específicamente te diste cuenta en eso? ¿En qué sectores de la cadena está esa, en donde todavía no están bien desarrollados? Donde siempre hay una opción de trabajar, eso está súper claro. Lo que pasa es que dependiendo de la industria, o sea, en este caso de la compañía, porque hay algunas compañías que están súper avanzadas, pero hay otras que están al debe en la parte, por ejemplo, de gestión de activos. O sea, gestión de activos empezó, yo diría, a ser fuerte en el año 2012, por ahí, en la industria minera. Gestión de activos ya estaba inserto también en nuestra área. Yo he trabajado en algunas mineras donde la verdad es que no he encontrado mucho asentamiento o adherencia de temas de Lean Six Sigma. O sea, como que está presente, pero no se utiliza en el día a día. Es como que, de hecho, mira, hay dos industrias importantes en Chile, energía y minera, que son como las más, como se podría decir que son las top. Me faltaba la industria de la energía, de verdad. Esa sí. También es otra topísima con todos sus procesos, aunque de repente se mandan con doros grandotes. Justamente. Y por ejemplo, en ambas, yo diría que recién el Lean Six Sigma, la excelencia operacional y Lean Six Sigma debe haber empezado a ser fuerte hace 5 años atrás. Estamos hablando antes de pandemia, 2018, 2019. 2019, recién.
Sí, y aquí va no te puedo decir cuáles son las empresas, pero mira, recién hay empresas que este año están implementando, no, el año pasado empezaron a implementar Lean Six Sigma como parte integral de sus operaciones. Y ni siquiera es Lean Six Sigma, sino que están implementando excelencia operacional en totalidad. O sea, están enfocados a procesos, están enfocados a todo lo que es seguridad, bueno, que ya venía fuerte seguridad, medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el compliance corporativo, con el cumplimiento normativo, que también viene fuerte. Entonces, eso yo creo que es parte de nuestra realidad. O sea, ahí es donde viene todo este proceso cultural. O sea, viene, te enseñan las herramientas, viene todo el proceso de capacitación. Bueno, como te decía, yo tuve la dicha de que Maciza me capacitó y fui avanzando en un proceso más o menos de 10 años. Yo pasé de un Lean Management hasta un Master Black Belt en Lean Six Sigma. O sea, pude ver, bueno, a través de los años pude ir viendo todo esto, yo diría el enfoque que tiene. Porque cuando uno está en un Lean Management, tiene un enfoque totalmente diferente a lo que tiene un Master Black Belt. O sea, sin desmerecer el trabajo que puede realizar, no sé, un Yellow Belt o un Green Belt, pero el hecho de estar trabajando constantemente en proyectos te abre la visión. Pues, o sea, yo antes, cuando yo partí como Yellow Belt, como cinturón amarillo, yo estaba cerradito con mantenimiento. O sea, esa era mi área, mantenimiento. O sea, todo era enfocado en MTTR, MTBF. Humberto, Cuénteme nomás. Esos calcificaciones que tú acabas de decir, ¿son como escalones dentro de la excelencia o del Lean Management? Del Lean Management. Lo que pasa es que, por lo general, uno habla de excelencia operacional. Entonces, la excelencia operacional abarca toda la compañía. Entonces, abarca estas áreas de proceso, abarca áreas de seguridad y salud, abarca las áreas de medio ambiente, abarca el área de gestión de personas, porque, por ejemplo, si nosotros, mira, vamos a un ejemplo bien que muchas veces lo dejan fuera, porque dicen, oye, capital humano o recursos humanos no tiene nada que ver con la excelencia operacional. Ok, listo, lo dejan fuera, tú trabajas todos tus procesos de optimización y empiezas a recibir personas que no tienen las competencias. No tienen la competencia. Claro. Sí, entonces, cuando tú haces la mejora, y aquí para los amigos que están viendo y que van a escuchar, cuando tú haces una mejora de excelencia operacional en áreas de capital humano o recursos humanos, tienes aspectos a considerar. Uno, el primero es reclutamiento y selección. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento y selección del personal? El 2, ¿cómo se realiza el entrenamiento y la capacitación? Es otro proceso. La inducción. Sí, porque ahí en entrenamiento y capacitación se incluye la inducción. Por ejemplo, ya reclutaste y seleccionaste una persona que tiene hartas competencias, pero si el proceso de inducción no es muy bueno, la persona le va a costar adaptarse, entonces no va a ser rápido. No sé, por lo general uno llega a la empresa y te dicen, hola, mira, ahí está, ese trabaja contigo, ese también trabaja contigo, y este va a trabajar contigo. Ahí está tu computador, juegue. Ahí está tu computador y nos vemos mañana. Así que claro. Nos vemos en el almuerzo la próxima semana. Bueno, entonces, ese es otro proceso que está relacionado. Ahí hay un tema también súper importante, que es cómo se incorporan las personas a las diferentes organizaciones. A mí me ha tocado mucho que es como, parece chiste, pero toma, ahí está, juegue. No hay un acompañamiento. Aquí yo he visto pocas industrias o pocas empresas en Chile que hacen esa inducción activa de incorporar la persona 2 semanas, 1 semana, ideal 1 mes, a mi parecer, antes, y que dé ese paso por todas las áreas de la industria o de la operación, de la cual va a tener interacción y conociendo a la gente, conociendo algunos procesos, para después, cuando ya tenga que tomar rienda al puesto, poder interactuar de mejor manera. ¿Sabes cuál es el periodo óptimo de inducción de una persona? O sea, para que pueda adaptarse, son 6 meses, el mínimo. 6 meses un periodo de inducción. 6 meses un periodo de adaptación. La inducción puede ser un par de semanas, pero la adaptación, o sea, una persona que tú digas, ya, no sé, este chico o este compadre se puede quedar solito trabajando aquí, por lo menos tienen que ser 6 meses. Y con eso tú disminuyes la probabilidad de generación, porque esto también se estudia, en excelencia operacional se estudia el impacto del error humano. Claro. Los japoneses lo han estudiado y lo han desmenuzado mucho.
te contra pregunto, ¿Sí? ¿hay alguna empresa en Chile que haga eso? ¿Que se dé Sí, ese tiempo? sí, ¿Sí? sí. Ah, Ese mira. es lo, sí, así como, bueno, así como yo digo que de repente hay empresas que no, o sea, que, porque, no sé, pues hay algunos consultores que defienden o personas dicen, no, la minería está al 100% y el top de... Lo que pasa es que yo creo que les falta conocer más mineras, ¿ah? Porque yo pensaba lo mismo de la industria forestal, porque yo salí de maciza, entonces yo pensé que el estándar era el mismo en toda la industria forestal y después me fui dando cuenta que varía, ¿cachai? Va Hay variando. alguna diferencia de aserradero a aserradero? Me han Sí, contado por ahí. justamente, justamente. Entonces lo mismo pasa en energía, en minería, y aquí yo diría, mira, en las empresas que tienen esos procesos largos de inducción, Marcos, hay empresas de alimentos importantes acá en Chile, que son renombradas, que no voy a decir cuál, pero de Suiza, que, que es así. Que La, tengo amigos que trabajan allá y me cuentan en la planta de Macul y en la planta de Melipilla, de Camilo justamente. Melipilla, sí. Sí, justamente. Sí, ellos tienen ese estándar, pero es porque el estándar viene de fuera. Viene de Porque afuera. Es que, los controles, sí, ahí es donde viene todo lo que conversábamos del compliance, del cumplimiento corporativo. O sea, se mide, vienen de afuera, le hacen auditoría. A nosotros nos hacían auditorías igual en Maciza, que venían del corporativo, y eso hacía que nosotros mantuviéramos el estándar. Entonces también está relacionado a la excelencia operacional, porque una cosa es tener controles y lo otro es cumplirlos. Y una vez que tú lo cumples, lo estás cumpliendo por el check, porque estás llenando lo que la otra vez te contaba de los mecánicos que estaba en el podcast pasado, ¿te acuerdas? Que me fallaban los equipos y yo decía, ¿por qué fallan los equipos? Y si está llena el checklist está listo. Y de ahí nos dábamos cuenta que la persona a veces no alcanzaba y le ponía check, 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 listo, se iba. Y quedaba como verificado, verificada la máquina. Entonces, todo esto está relacionado al tema de excelencia operacional. Y ahí, cuando nosotros ya nos vamos a los procesos, cuando ya tenemos identificado el flujo proceso, ahí nos vamos al Lean Six Sigma. Ahí ya empieza a ser más útil todas estas herramientas que están asociadas. Y lo importante de las personas que estén escuchando el podcast es que entiendan que la excelencia operacional hoy en día, por esta competitividad y los mercados volátiles y la incertidumbre que se ha generado, ha traspasado las fronteras. O sea, nació en Toyota, ¿cierto? Con el TPS, incluso nació un poquito antes, diríamos, porque se habla que el padre de todo esto se podría decir que nació con Frederick Taylor, ¿cierto? Cuando empezó la revolución industrial, pero hay una persona que muchas veces queda relegada a la historia que se llama Walter Shewhart, que trabajó en el control estadístico de procesos. Todo el trabajo de don Walter Shewhart generó que posteriormente Edward Deming generara el ciclo de mejora continua. Y ahí todos los que han estado o han participado en la normativa ISO, ¿cierto? Se han encontrado con el claro, ciclo Deming del claro. PDCA. Sí, y ese ciclo nació gracias a el trabajo que realizó Walter Shewhart con Edward Deming, que era su discípulo, que Edward Deming después se fue a Japón en la reconstrucción, se encontró con Don Taiichi Ohno, hicieron ahí, Buena amiga. hicieron buenas migas y nace lo que se llama el TPS. Bueno, aparte de todos los otros expertos, ¿cierto?, que estuvieron participando en la reconstrucción. Pero ahí nace el TPS, el Toyota Production System, que establece el estándar en todos los países asiáticos, en este caso Japón, Corea, bueno, hoy en día China ya está adoptando la metodología que se le llama Lean. ¿Y por qué se le llama Lean? Porque en el año 91 un señor que se llama James Womack escribió un libro, publicó un libro que se llama Lean Thinking. Lean Thinking. Sí, y que finalmente era la adaptación del TPS. O sea, si uno mira el Lean Thinking y uno ve casa de producción de Toyota, son similares, son, diría, calcados y ocupa muchas de las herramientas que ya se venían usando en Japón desde hacía mucho tiempo. Otro personaje emblemático, Chingeo Chingo, por ejemplo. Las 5S, Marcos. Por ejemplo, en TPM. El TPM es el mantenimiento productivo total. Por eso te decía que hay mucha Hay información. mucha información sobre el Sí, tema. Y, a ver, hay mucha información en el tema y a mi parecer muchos tratan de trabajarlo por separado cuando la gracia es que sea una integración. justamente. Porque por separado es poco lo que tú vas a hacer. Pero si tú logras hacerlo
integrado el concepto completo y que sea aditivo el uno tras el otro, tú vas a lograr al final llegar a que tu planta o tu proceso o tu industria tenga el concepto de excelencia operacional en el ADN, porque al final, ¿qué necesitamos? Que esté en el ADN. Justamente, De por hecho, eso, mucho adelante. lo que tú hablas va de la mano con el cambio que en algún momento hablábamos de control de calidad a aseguramiento de calidad. Aseguramiento de calidad. En donde el aseguramiento de calidad al final es total y no es solo mirar el producto final si está bueno o malo y reprocesar. O sea, ese cambio también fue bastante potente en la industria propiamente tal. Y ahí te voy a desafiar a enlazarlo con un tema que tiene que ver, para mí importante, que tiene que ver con en Chile y en Sudamérica. ¿Qué tanto las certificaciones hablan de lo que pasa de verdad en una planta? La certificación de la ISO 9000, por ejemplo, en calidad, ¿o no? ISO 9000, ISO 14000, ISO 45.000 en 50000, seguridad, ISO sí. 50000, ISO 22000, como queráis, y después en algún momento de mi vida tuve que hacer un barrido porque distintos clientes pedían distintas certificaciones y hay, por lo menos, tú a nivel mundial, en inocuidad de los alimentos hay 25 Sí. certificaciones distintas y una planta si quisiera ir a todos los mercados, se volvería loco con el manejo de esa cantidad de certificaciones. En algún momento a mí un comercial me dijo una palabra que fue un poquito bochornosa para mí, pero no lo voy a echar al agua, que era, oye, pero si al final esto hay que armarlo para que el cliente crea que lo tenemos. Chuata, no sé cuál es tu mirada sobre esos temas. Bueno, ahí pasa lo mismo que te comentaba respecto a las empresas que tienen distintos estándares. O sea, hay empresas que lo tienen pegado en la pared nomás y lo usan cuando viene la auditoría. Hay otras empresas que lo viven a un 50%, o sea, algunas áreas nomás trabajan con el sistema de gestión y hay otras que definitivamente las tienen tatuadas en el corazón. Yo diría que son las poquitas, son las poquitas. No, no, ni siquiera en el pecho, porque el corazón, porque es como que va más allá, porque se preocupan incluso de que las personas, los colaboradores, vivan en esencia todas estas metodologías, ya sea ISO 9000, ISO 45000, gestión de activos físicos, Lean Six Sigma, 14000. El tema, por ejemplo, muchas veces se habla de sustentabilidad, pero no te enseñan a ti, o sea, se habla de lo macro en sustentabilidad. Por ejemplo, no sé, nosotros veíamos nuestra huella de carbono en la planta, pero nadie, al principio que nadie se preocupaba si gastábamos agua, si gastábamos energía eléctrica de más, pero a nivel doméstico. O sea, estaba Claro. estaba como la parte productiva y la parte administrativa da lo mismo. Y pasó en un momento en que a nosotros nos empezaron a capacitar para generar conciencia fuera de la planta. O sea, poder inculcar el pensamiento de cierto sostenible más allá de las barreras de la industria, sino que llegue a la casa, como si nosotros reciclábamos, si ahorrábamos energía en la casa, si éramos conscientes de los consumos eléctricos de nuestros electrodomésticos. Empezaron a hacer charlas y talleres. Magia, Marcos. Magia. Fue magia porque bajaron los indicadores de la huella de carbono de la planta. Sí, es que esto tenía que ver con cultura, porque el hecho, porque uno podría decir, ¿y qué impacto tiene eso? Pero ya el hecho de las personas de ser conscientes a nivel de su casa, decir, oye, vamos a consumir menos energía eléctrica, no voy a dejar las llaves abiertas, voy a buscar, no sé, dosificadores especiales para que, no sé, pues para poder regular consumo, voy a ser consciente en regar ahora que estamos en verano y está hace tanto calor, ¿cierto? Cuando vamos a regar el pastito. Bueno, eso generó conciencia, porque las personas empezaron a entender que, bueno, que estos pequeños cambios podían tener incidencia y empezamos a encontrar menos resistencia a nivel de planta. Por ejemplo, no sé, pues las emisiones, un problema ambiental, emisiones, la caldera, estequiometría. Yo a veces peleaba con los señores peleaba con los operadores de caldera porque yo necesitaba hacer una intervención en nuestro generador o en nuestra planta térmica. A veces yo decía, viejo, tengo que parar la planta térmica porque tengo un empujador que está funcionando al 50%, se te está acumulando material y estamos
estamos generando una mala combustión. Entonces, necesito que me pasen la planta. Y me decían, no, es que hay que producir y hay que entregarla más tarde, ya lo típico. Pero, ¿por qué? Porque al final no se veía el problema, no se veía el problema ambiental, se estaba viendo solamente el problema operativo. Es como, si tú me paras la planta, me va a generar un problema operativo. Sí, pero vas a estar generando una mala combustión durante 2, 3 días, y eso también, bueno, en el caso era regulado en la planta, entonces cada vez que nosotros no cumplíamos, marcaba el sistema y le avisaba a la autoridad. O sea, ese fue, cuando empezó a funcionar ese sistema, a mí me pasaba la planta al tiro. Pero ¿qué pasó con esto de esta generación de cultura? Que los operadores después andaban preocupados de los rangos de emisiones. O sea, porque antes era un número que estaba en la pantalla nomás, entonces no les importaba mucho, pero ya después estaban preocupados del rango de emisiones y me avisaban y me decían, jefe, ¿sabe qué? Estamos viendo que se están elevando las emisiones. Por lo tanto, va a haber que programar una limpieza del quemador, porque nosotros teníamos quemador de polvo, que era un quemador vertical, era pero eso pasa cuando tú puedes incorporar la cultura, cual sea la cultura, dentro de la organización. Sí. O sea, eso es importante. O sea, sí, y eso es lo que pasa muchas veces, que hay empresas que no viven la cultura. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en este caso la gerencia siempre es súper importante, el liderazgo tiene que ver. Si el gerente tiene colgada la certificación en la oficina y es como estamos certificados ISO 9000, vamos al tema calidad, pero no vive, no le importa, por ejemplo, si hay un reclamo y es como, es culpa del cliente, vean cómo lo solucionan. Y no toma en consideración, por ejemplo, no sé, especificaciones, y aquí vamos al tema de Six Sigma, que tenemos que conversar igual para el final. No tienen bien definidas las oportunidades o no las conocen, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibilidades de defecto? Y los reclamos se tratan así nomás, como dicen, todo conversado, porque hubo un tiempo que yo trabajé en una empresa, en una área, justamente en Maciza, pero eran las áreas antiguas, que todo se conversaba con el cliente. Había un reclamo, se conversaba y se llegaba a acuerdo. Era como, ya te bajo el precio de ese producto y te mando otro producto. Entonces, al final, todo era para que no marcara el indicador. Estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de maciza del año 2005, 2006, que la planta ni siquiera existe, ya es una losa nomás esa cuestión. La desarmaron completa. Pero es la antigua planta de laminadora y Ranco, donde yo partí, y así se gestionaba todo era conversado, o sea, no había un afán de mejorar el proceso, sino que era como, no, es que veamos cómo lo solucionamos. Y después de a poco, como te decía, el 2007-2008 llega este tema del Lean Manufacturing y cambia completamente, radicalmente, porque era así como, si tienen que parar la planta para solucionar un problema, paren la planta. Y es como, pero con nosotros no veníamos de esa cultura. O sea, si había un problema de seguridad, un problema de emisiones de la caldera o algún problema que estaba latente para poder generar una falla, un daño colateral a otro equipo, se paraba nomás. Quizás asumía el costo. No era como el pensamiento antiguo, así como de echarle para adelante, ¿cierto? No importa lo que sea o lo que pueda costar, sino que lo más importante era la producción. No, el 2007-2008, y aquí lamentablemente, o sea, tengo que contarlo porque aquí tiene que ver con excelencia operacional, el 2007 hubo un accidente fatal y eso fue lo que marcó nuestra empresa. De hecho, hubo 2 accidentes fatales, uno el 2007 y el otro fue el 2012, justo para mi cumpleaños. El 2012 hubo una explosión. Aquí hubo una explosión en una planta de maciza y murieron 7 personas. ¿Ya? Entonces, ese fue como un cambio que tuvo mi vida, porque el 2007 yo aprendí Lean Manufacturing y Lean Six Sigma, productos del primer accidente, que fue un mecánico que lamentablemente sufrió un accidente adentro de una planta térmica. Y ahí es como, yo les cuento a algunos colegas mecánicos y les digo, viejo, nosotros nos metíamos adentro de la planta térmica con el fuego funcionando, las parrillas funcionando y nosotros adentro cambiando parrillas con un fierrito, así con un chuzo, cambiando parrilla y llamábamos por radio al operador y le decíamos, operador, pare las parrillas, ya, y cambiábamos el paquete de parrillas con el infierno arriba, Marcos. Así como que es como, no te creo que pueda haber sido así. Justamente así era, nos metíamos. De hecho, yo me metía con estos trajes de vulcanólogo a supervisar el cambio de parrilla. Y para nosotros era normal hasta antes del 2007. Y el 2007 ocurre el accidente, fallece
nuestro amigo Mauricio en Valdivia, y viene el cambio completo, así como una nueva mirada de temas de seguridad que involucraba los procesos. De ahí nunca más nosotros se intervino un equipo en movimiento. Sí, empezamos a hablar de las energías peligrosas, que hasta ese minuto yo no tenía idea. Para mí la energía eléctrica nomás era, pero ahí hablábamos de energía potencial, de energía cinética, de energía neumática, energía hidráulica, energía eléctrica, energía térmica. O sea, lo que había que hacer cada vez que tú intervenías un equipo era cero potencial, o sea, cero energía. O sea, eso es lo que a ti te aseguraba. Y aquí es donde vamos al mundo de la logística, que muchas veces se hacen trabajos con potencial, con energía potencial, ¿cierto? Altura. O sea, tiene energía, la posibilidad de energía cinética por movimiento o también energía... Yo diría que hay mucho trabajo en planta todavía, que el riesgo de altura no está bien evaluado. O sea, sí. Desgraciadamente no se ocupan, primero, no se hace la evaluación correspondiente, segundo, no se ocupan los elementos de seguridad correspondientes, y tercero, todavía hay personas profesionales que llama más la atención todavía. Hay dos profesionales que se conjugan ahí, uno que vamos nomás, póngale, y el otro que dice, no, si no me va a pasar nada. Son dos cosas que todavía no vivimos, y eso yo no lo tengo tan claro. Yo tengo 30 años de industria, un poquito más, no lo tengo tan claro a dónde viene esa como Superman que yo digo que no, si no me va a pasar nada. Yo digo, si va a pasar, pues, o sea, si puede pasar. Y cuando existe una pequeña posibilidad, aunque sea el 1% de que pueda pasar, se tienen que tomar los resguardos correspondientes. Mira lo que te estoy diciendo. Sí. Si tú esto me lo hubieras preguntado hace 20 años atrás, yo te hubiera dicho, no, compadre, póngale. Pero hoy día yo creo que uno va, voy a decir, con la madurez profesional, va tomando en cuenta estas cosas que tienen que ir pasando. Humberto, nos va quedando poquito tiempo, entiendo. Sí, aquí como... Me gustaría hacerte una pregunta. Hay toda de repente una mirada que la excelencia operacional solo tiene que solo se ve en la operación propiamente tal de una empresa en forma interna, pero todo lo que tiene que ver con la logística propiamente tal, ¿qué es lo que te ha tocado vivir a ti? Que un poco para llevar esto de la excelencia operacional a lo que nos compete con el logística y más, y a lo que nos gusta. Yo entiendo, y aquí a lo mejor te voy a echar al agua, que la logística tú le empezaste a tomar cariño de hace poco tiempo, pero que después de todas las conversas que hemos tenido, después de muchos cafés y de muchas reuniones de pauta, tanto del cowork como del podcast, te has dado cuenta que siempre has estado en la línea de la logística, pero sin conocer qué era logística. Cuéntanos un poquito esa parte. Sí, bueno, la verdad que yo siempre he estado ligado a la logística, como tú dices, y aquí hay un punto esencial, ¿eh? Así como haciendo una evaluación, yo diría que hay varios desafíos que están inmersos en este tema de la logística, relacionados con esta temática. Y justamente el propósito de la excelencia operacional hoy en día está como ligada a traspasar esa barrera. O sea, como que no solamente está a nivel interno en manufactura o en interior de planta, sino que tiene que ver con todo, como te comentaba al principio. O sea, ahora se está integrando la logística cada vez más. Si nosotros hablamos que minería tiene un cierto porcentaje de implementación, logística yo diría que está más bajo, o sea, siendo honesto, y yo creo que ahí tú concuerdas conmigo, o sea, la implementación de esta herramienta debe estar más bajo que el resto de las empresas, sí, a nivel nacional. Y lo otro, por ejemplo, aquí un punto que tiene que ver con excelencia operacional y con seguridad, que estábamos conversando, el segundo evento que ocurrió en Maciza fue la explosión de una planta. Y aquí a nosotros nos capacitaron en algo que se llama PSM, que es Process Safety Management.
Y dentro del Process Safety Management hay todo un análisis logístico, un análisis de transporte de sustancias peligrosas. Y ahí ese punto, o sea, por ejemplo... Que un mundo que uno dice, productos químicos, transporte de productos químicos, no pasa nada. Es un mundo completamente distinto. A la logística común y silvestre que uno ve. Hay distintos tipos de transporte y hay una clasificación a nivel mundial que es estricta y que uno tiene que cumplir a rajatabla, si no te metí en lío, y más sí. Que meterte en lío, te puedes meter en un problema serio por un pequeño derrame, por una mala pasada. El otro día discutíamos con un transportista, ¿sí?, que fuimos a buscar un producto a cierto lado y las sustancias peligrosas no pueden pasar por un túnel. Y me decía, oiga, me dijo, pero es que el camión X de X igual se va por ahí. No, pues, yo no te acepto eso. Sí. Tenemos que irnos por donde corresponde, porque el camión X de la empresa X, si quiere pasar por ahí, es su problema. Pero yo no lo acepto porque tenemos que cumplir con la normativa, con las leyes, y la pregunta que tú le hacías al final, ya, y si te llega a pasar algo dentro del túnel, no, pues dejamos la escoba, listo, vaya a abrir el otro lado. Esa es la parte. Esa es la parte. Sí, pues ahí donde está muchas veces involucrada, bueno, la vida de las personas y también, bueno, la integridad, la reputación de la empresa. Cuando uno estudia PSM, de hecho es interesante ver todo este tema de lo que tiene que ver con los incendios, Marcos, porque está el famoso VLEVE, que no sé si has escuchado hablar del VLEVE, no conozco mucho esa área yo. Ya. Lo que pasa es que dentro de esta capacitación, o sea, esta certificación, porque nosotros nos certificaron en PCM que estaba algo que se llama Boiling Liquid Expansion Vapor Explosion. Bueno, que es algo que eso significa VLEVE. Y que yo creo que has visto los videos algunas veces que, por ejemplo, tú tienes un camión, un estanque de gas, un transporte de gas o de combustible, que de repente empieza a liberar presión. Si se rompe, empieza a liberar presión. Entonces lo que ocurre es que al interior del estanque se está generando todo un proceso de expansión, ya sea de los vapores no sé, pues, los vapores del gas, ¿cierto? O sea, el gas que se expande por la temperatura y al mismo tiempo hay un proceso mecánico de debilitamiento de la estructura. De la estructura. Sí. Entonces, cuando uno ve un VLEVE en video, porque he visto varios en LinkedIn, se ve la llamita que está saliendo a presión y de repente empieza a salir más rápido y los pobres bomberos están a 5 metros de distancia, 10 metros ahí tratando de enfriar. Y aquí es donde va el desconocimiento de PSM y de VLEVE, o sea, cómo nosotros atacamos una emergencia de ese tipo. Lo que nos dijeron a nosotros, si teníamos un VLEVE en la planta, porque teníamos varios estanques de gas y también de petróleo, era aléjese 150 metros del punto. Váyase la planta. Sí, básicamente lo que pasa es que se establecían radios de acción para el incendio, se dejaban estas mangueras instaladas, las que son de enfriamiento, las que se colocan a distancia con los pitones con soporte, y teníamos que operar a 150 metros y había todo un protocolo en caso que nosotros tuviéramos un evento de ese tipo. Se hicieron los cálculos, se establecieron los procedimientos y todo. Y yo decía, chuta, y a veces vemos los videos en LinkedIn de los bomberos ahí, de repente viene la pura explosión. O sea, y la explosión en un rango, bueno, dependiendo, un estanque, por ejemplo, de 20.000 litros, puede generar una evaporación. Estamos hablando de evaporación, o sea, en un radio de 15 metros no queda nada. O sea, evapora, si hay una persona ahí, se evapora. Ese es el nivel de temperatura que genera esa explosión. Y el resto fue. Sí, y hemos visto, o sea, si tú buscas VLEVE en YouTube, lo pueden ver. O sea, y eso es un punto que está relacionado con la excelencia operacional. O sea, la excelencia operacional existe no solamente para evitar los desperdicios, las pérdidas, la mala calidad y los problemas que podamos tener en temas de emisiones, no sé, de emisiones de contaminantes o también huella de carbono, sino que también existe para proteger a las personas, para generar cumplimiento, para que todos estemos tranquilos y podamos irnos a la casa, no sé, pues después de las 5:30 tranquilito porque su camioncito va dirigido, ¿cierto?, donde tiene que entregar su carga, su centro de distribución está funcionando sin ningún problema, su empresa de fulfillment, ¿cierto?, está generando buena rentabilidad y todas las personas están seguras. O sea, al final eso es la excelencia operacional y todo el mundo también está generando
esta internalización cultural respecto a que, no sé, por qué tenemos que ser mejores cada día. Humberto, un ¿sí? poco para redondear la conversa, que está interesante, y ya los que nos conocen saben que saltamos de un tema a otro, pero tratamos de De mantenernos dentro, es que esto es mucha información. Mucha información, sí. Yo me quedo con que hoy día nosotros tenemos que la excelencia profesional no tan solo tiene que ver con un proceso productivo probablemente tal, sino que enmarca el 100% de los procesos de una industria y que está ligado muy de la mano con la logística, cuando hablamos de la cadena de suministro probablemente tal, en donde en cualquier punto de esta cadena de suministro nosotros tenemos que generar procedimiento, estructura, que después nos lleven a que la consecuencia final del proceso completo sea como nosotros hemos establecido. ¿Me quedo con una buena impresión de eso o estoy equivocado? Sí, o sea, yo creo que estamos yendo para allá. O sea, esa es la... Sí, o sea, de hecho yo creo que este año, y aquí donde, por ejemplo, ahora se creó el Comité de Tecnología e Inteligencia Artificial. Ahí saludos a Sebastián Torres. En AppLock. Sí, o sea, por ejemplo, el Comité de Excelencia Operacional de AppLock conversa con otros comités, en este caso, Tecnología e Inteligencia Artificial, porque por ejemplo, para poder generar las mejoras de excelencia operacional se necesitan datos. Porque sin datos, ¿cierto? No puedes tomar buenas decisiones. Necesitamos sostenibilidad también. Bueno, y ahí conversamos con... Necesitamos educación también. Educación, como te decía, finalmente cuando nosotros somos más conscientes, o sea, nosotros vamos a cuidar de mejor manera también nuestras empresas. En este caso, no sé, generar los cambios. Si a ti no te hace sentido que cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Es sustentable o sostenible en el tiempo, cuando tú llegas a tus procesos y veas que estás, no sé, teniendo una alta carga de huella de carbono porque tienes toda tu flota con puro petróleo y no se te ocurre hacer un cambio a electromovilidad, o sea, esa decisión siempre va a ser más difícil, ¿cierto? Si no hay cultura. Entonces... Es que la palabra clave para mí esto es la generación de la cultura. De la cultura. Por eso, de la cultura. Pongamos el apellido que queramos a la cultura, pero hay una cultura organizacional que se debe generar y que debe ser obligatoriamente, y aquí a lo mejor alguien se puede disgustar, tiene que venir desde la cabeza de la empresa. Justamente. Porque si la cabeza de la empresa no tiene en el ADN esa cultura, hacia abajo se diluye muy fácilmente. Muy fácilmente, sí. Oye, y te tengo el dato para cerrar, o sea, ya estamos terminando el programa. ¿Qué nos vas a recomendar? No, el dato, bueno, ahí el dato era 3.8 sigma. Bueno, es que a lo mejor los que nos escuchan no saben que nosotros teníamos una conversación profunda con Humberto en otro programa en donde el concepto de Six Sigma, para mí, en la industria chilena, es muy difícil de llevar al 6. De hecho, entiendo que no hay industria chilena que llegue al 6. Humberto acá nos trae el dato de que es 3.8 en Chile. Entiendo que hay unas que están unas pasaditos del 4 y otras que se acercan al 3. Para que tengamos un promedio 3.8 tienen que haber varias para el sector de los 4, lo cual es muy significativo, pero todavía estamos lejos de llegar al 6. Nuestra cultura de desperdicio yo creo que da para un programa completo, la cultura de desperdicio industrial. Eso es bien interesante también mirarlo. Tenemos un concepto de da lo mismo como salga, después lo arreglamos. Yo creo que ese todavía es un paradigma muy, muy profundo en nuestra industria. Aquí te puedo dar un dato así como bien entretenido, porque el dato de 3.8 sigma lo tomé en consideración en un rubro, en una industria solamente. Y estamos hablando de un 99,25% de calidad. O sea, igual es alto. Si nosotros nos vamos, si nos vamos ya al, no sé, pues como un general, digamos, un promedio, estamos hablando de un 3 sigma, más o menos. Estamos entre un 3 y un 3,5 sigma, porque estaríamos en una calidad, así como en este caso se calcula en función de un factor que se llama yield,
estaríamos entre un 93 y un 97% de calidad. 93 y ¿Qué 97.7. significa el 6 sigma? ¿Qué El significa Six en calidad? Sigma, Six Sigma en calidad significa que tú tienes 3.4 defectos por millón de oportunidades. ¿Y eso en O sea, porcentaje? en porcentaje es un 99.99, no, 999.66 de calidad. O sea, es como Alguien diría casi el 100. es como una 100 milésima de falla. De falla. Sí. Bueno, la conversa que hemos tenido con el grupo normalmente va que nosotros en la cultura de desperdicio en nuestras operaciones se aleja bastante de tener ese porcentaje de calidad dentro del tema. De hecho, hay muchas industrias chilenas que dentro de su presupuesto aprovisionan gastos de no calidad. Sí, tenemos gastos de no calidad dentro de los presupuestos. Sí, ahí sería interesante, por ejemplo, no sé, pues a nivel logístico, ver el cumplimiento, porque uno dice, esto a lo mejor está orientado a manufactura, porque tú construyes piezas. El otro día yo subí 2 ejemplos de la matriz QFD o el despliegue de la función de calidad en el newsletter, donde aparece un ejemplo de fulfillment y otro ejemplo de freight forwarding, para poder determinar la matriz de QFD. Porque me he encontrado con muchas personas que me dicen, no, esa cuestión de Six Sigma no aplica bien a logística. Yo les digo, sí, miren, aquí les voy a dejar 2 ejemplos. Empresa de almacenamiento, almacena semillas, y esas semillas tienen que estar en un rango de humedad, o sea, no tiene que estar ni muy húmeda, ni en una humedad muy alta o muy baja, tiene que estar en un rango. Cumplir parámetros. Sí, cumplir parámetros, porque si no, las semillitas se echan a perder. O sea, se pueden, sí, pues se ponen o quebradizas, pierden calidad. Sí, pues entonces ahí tenemos un ejemplo logístico que está claro. Y aquí es donde va el problema, porque este es un problema real. Se generan mediciones de humedad con un instrumento. Y para poder determinar el rango, estos señores son inspectores de humedad. Entonces tienen que ir a verificar la humedad. Ahora, se generó un problema. Las mediciones no estaban estandarizadas. No estaba calibrado ni usado el instrumento correspondiente. Bueno, ahí podemos entrar, sí. Te puedo llevar a otro ejemplo, el transporte refrigerado. Justamente, la cadena de frío. La cadena de frío con los termógrafos, con las cartas, como queráis, tiene todo un problema en Chile en donde la salida de rango, yo diría que 2 de 10 está fuera de rango constantemente por la apertura de puertas, por la cerrada de puertas. Es un tema interesante. Hay algunas empresas que tienen como medición continua, sí, tienen instalada, ¿cierto? Y entregan datos y van llevando esos datos, y ahí tiene un problema bonito de Six Sigma para alguna empresa. Sí. La telemetría. Hoy día tenemos un mundo tecnológico muy, muy grande al alcance de los logísticos para tomar información, analizar información y hacer las correcciones pertinentes. Hoy día los GPS no solo son una mirada de posición, sino que depende de los puertos que tenga, te pueden traer mucha información, y si uno con poquitas cosas puede hacer algunas maravillas para mejorar y ir acercándonos a esta excelencia operacional. Espectacular. Oye, estuvo bueno el programa, es mucha información, como te decía. Demasiado. Es demasiado. Yo llevo 22 años estudiando este tema, así de solamente Lean Six Sigma. No lo podíamos resumir en una hora, querido Humberto, así que sí, nos va a faltar, como siempre, hora para conversar. Y más encima, te puedo decir que todos los días aprendo cosas nuevas. O sea, eso es lo interesante. El día que no aprendamos, no vamos a estar. Hay que retirarse. El día que no aprendamos algo, ya no vamos a estar. Ya no vamos a estar, sí. El aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo. Y tenemos que estar abiertos a todos los días creer que podemos llegar a entender algo distinto de como lo entendíamos antes. Eso también es algo bueno en temas de excelencia operacional y estas temáticas que siempre le estás dando una vuelta, así como tratando de entender, porque puedes usar una metodología. Yo digo la vuelta de tuerca, siempre la vuelta de tuerca, la vuelta de tuerca, porque apretáis más, apretáis menos, un día, acuérdate cuál es mi eslogan favorito, o sea,
lo único constante es el cambio, porque si no estáis abierto al cambio, todo esto lo que estamos conversando no está escrito en piedras, y está escrito en libros, te dan la receta, dicen cómo hay que hacerlo, está el procedimiento escrito, pero esa parte uno después lo tiene que llevar a la práctica, y la llevar a la práctica depende mucho de cómo uno se sienta en el momento y cómo el equipo con el cual estés trabajando interprete lo que tú quieres hacer, y esa parte es importante, y ahí entran ustedes, los consultores, los asesores, tú como coach, para, yo digo, volar la cesera a la gente, man, y que diga, mira, con esto lo voy a hacer de una forma ahí. Sí, bueno, eso fue el tema de hoy, de excelencia operacional. Yo creo que quedaron muchas cosas que revisar. Aquí le vamos a mandar un saludo. Mira, Felipe nos manda un saludo. Felipe Giovanetti Guerrero. Saludos. Felipe, un saludo. Muchas gracias. Sí, hoy día hay que decir que Humberto, como le tocó hablar, no estuvimos muy atentos a los saludos o a la interacción con las redes sociales, así que pedimos disculpas porque nos falta uno de los 3 mosqueteros, como nos dice la María Fernanda. Sí, así que ya lo vamos a tener de vuelta. La próxima semana. Sí, adelantamos que la próxima semana vamos a estar con Don Luis Santander. Don Luis Santander de Valgretti. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a estar hablando de WMS. Sí, así que va a estar interesante el episodio. Vamos a traer todas las preguntas para Don Luis. Sí, así chicos, que Marcos, Humberto, un agrado. Igualmente. Creo que la próxima semana yo los voy a sorprender porque no voy a estar en donde estoy normalmente. Voy a estar en otro lado la próxima semana. Vamos a dejar de sorpresa. A ver si por detrás hay unas gaviotas dando vueltas la próxima semana. Tengo que ir a dar unas charlas para el norte de Chile, así que ahí vamos a ver dónde me va a encontrar a las 2 de la tarde el día miércoles. Así que vamos a ver. Los que nos están viendo, agradecidos, los que nos van a escuchar, póngannos like, póngannos esas 5 estrellitas que tanto nos gustan y reproduzcan nuestro episodio sobre excelencia operacional, que estuvo muy muy bueno. Humberto, como siempre, un agrado. Bueno, igualmente Marcos, un agrado. Ahí les voy a dejar las recomendaciones de la semana en los enlaces, porque le tengo varios libros y varios videos interesantes que les van a servir para seguir nutriendo todo este tema relacionado con la excelencia profesional, Lean Six Sigma, seguridad, compliance, corporativo y todo lo demás. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien, Marcos. Que te vaya bien en el viaje. Adiós. Un agrado, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.